Ay, qué rico estar aquí con ustedes y en este colegio que yo creo que es uno de los más bellos que conozco, lo quiero mucho, Albertus. Y uno con tanto verde, que envidia, me hubiera gustado estudiar en un colegio así, porque uno se inspira viendo tanta naturaleza, ¿no? Yo creo que lo más importante que tenemos es todo este mundo natural que nos rodea y que lo estamos descuidando, ¿no? Y ustedes lo tienen aquí, a cuidarlo, a admirarlo y a inspirarse, porque uno mirando tanta belleza se inspira. ¿Es cierto? ¡Qué rico! Como me iba tan mal en dibujo, cuando me tocaba en la clase de geografía pintar el croquis de Colombia, me rajaba, porque Colombia es muy chueco, lleno de puntas, muy difícil de pintar, y me decían, pinte el croquis de Colombia y pinte las cordilleras o pinte los ríos, y yo me rajaba, porque me quedaba lleno de cosas. Entonces, desde ese momento empecé a fijarme mucho en el mapa, y, por ejemplo, esa naricita que tiene Colombia metida entre Venezuela y Brasil. Yo decía, ¿a quién se le ocurrió hacer un país con un pedazo de país metido entre dos? ¿Cómo hace uno para saber si está en Brasil, en Venezuela, en Colombia? Eso es selva, es un retazo de selva nuestra metida entre los dos países. Y me dieron ganas de conocer esos sitios. Entonces me gradué, me volví periodista y empecé a viajar. Y lo primero que hice fue ir a esa puntica y conocer un río negro. Yo no sabía que Colombia tenía ríos negros y ríos blancos, y que los negros son los más limpios, los más claritos, y los blancos son, sí, pero además es que los humanos nos hemos encargado de botar porquerías, pero además es que el lecho del río Blanco lleva sedimentos. Son ríos que nacen en la montaña, arrastran sedimentos, como arrastrar tierra, arrastrar todo lo que encuentran por el camino. Entonces empiezan a llevar también mugre, y los humanos los hemos metido, les botamos todo tipo de cosas y los estamos matando. Entonces empecé a conocer un país que no me habían contado, que en el colegio nadie me había contado cómo era el país, ¿no? Cómo era Colombia, los ríos negros, los ríos blancos, cómo vivían las comunidades indígenas, todo, porque empecé ahí. Primero ese es el sitio más oriental de Colombia, al más occidental, en Nariño, en el Pacífico. Bailé tapacoré, conocí las marimbas de Chonta, conocí a las niñas que tocan guasá, bailé en la playa. Ay, ¿quién toca guasá aquí? Alguien, y ay, la guasá es linda y la marimba es preciosa. Ay, el capitán no, con mi primer libro. Después escribí Colombia, mi abuelo y yo, que era como el resumen de los viajes y todo lo que yo he conocido de Colombia, y lo he cambiado muchas veces porque Colombia ha cambiado. El libro tiene como 40 años, entonces Colombia ya no es la misma Colombia de lo que era cuando yo escribí por primera vez el libro. Y entonces he seguido esos 21 libros, 13 libros tienen que ver con el país. Otras porque he tenido la oportunidad de conocer. Entonces las cosas me sorprenden, no las sabía y las cuento. Más o menos es como contar lo que a mí me hubiera gustado que me contaran cuando estaba en el colegio. Entonces ya tengo 21, el último es de historia, que es mi encarrete actual. ¿Por qué Colombia está tan metido en todo este círculo de violencia y de todo? Entonces estoy empezando a estudiar la historia. Ya saqué el primer libro, que va hasta el momento en que se van los españoles, y ahora estoy metida en un grave problema, que es el siglo XIX, donde tuvimos 8 guerras civiles, 8 constituciones y un pocotón de guerras regionales que ni se imaginan, y donde tuvimos muchas guerrillas. Y hubo muchísimas guerrillas, ¿no? Que nos hablan de la guerrilla, pensamos que las FARC vienen más. Resulta que en una sola guerra, la guerra de los 1000 días, con la que terminó el siglo XIX, empezó el siglo XX. ¿Sabe cuántas guerrillas hubo? ¿Cuántas? 15. ¿Cuántas? 68. Uy, tampoco exagerar, 1888 no. ¿Cuántas? 588 Más. 200, como 210 guerrillas entre liberales y conservadoras. ¿Cómo hizo Olicuecueta para escoger los líderes de la historia? Los escogí, como ya conocía Colombia, para mí fue más o menos fácil hacerlo, ¿no? Porque yo sabía, como de todas las culturas, y dije, tenemos que representar al país, que quede todo el mundo, esos que han sido excluidos muchas veces, que queden representados en el libro. Elena, me llamo Elena y mis cursos es quinto B, y la pregunta es si estás escribiendo un libro actualmente.
Sí, estoy haciendo ese de la segunda parte del libro de historia que está muy difícil. No te puedes imaginar. Espero que lo pueda hacer. ¿Tú crees que lograré hacerlo? Sí, ¿Sí? sí, Gracias. Ayúdala. Ay, la gracias. No, con ese apoyo, mejor dicho, mañana me siento a terminarlo. Gracias. La idea inicial nació porque me llamó una editora, se llama María Fernanda, que es muy buena editora, y ella me dijo, Pilar, en la editorial queremos hacer un libro de Colombia para niños. ¿Qué se te ocurre? Entonces yo acababa de hacer un libro para adultos, para una colección de libros para campesinos que hicieron en Antioquia, un proyecto muy bonito que se llama Secretos para Contar, y ellos hicieron unos libros que los reparten a todos los campesinos de Antioquia. Han repartido más de 5 millones de libros que son lindos, a color, son preciosos. Y yo hice uno que se llama El hombre y su cultura, y era cómo viven campesinos a la orilla del río, en la selva, en el desierto, más o menos como la idea de este libro. Fui a otros sitios, no a los mismos, y entonces yo dije, hagámoslo con niños. Y después salió la idea de que hiciéramos un libro igual con niños indígenas, que hubiera sido precioso, pero resultaba muy costoso y yo no puedo asumir esos costos, y la editorial dijo que tampoco, entonces no lo hicimos porque hubiera sido lindo, ¿no? De distintas comunidades indígenas, hubiera sido precioso. Es un gusto conocer a la escritora de un libro muy bonito, que incluso dedicó todo su tiempo para hacer un libro que a muchos nos ha robado el corazón, nos encantó, que hasta uno seguramente lo ha leído como más de una vez. Ay, gracias, qué bonito. Mire, ahora voy a seguir escribiendo el libro que me tiene ahí como preocupada. Con estas palabras cualquiera se vuelve escritor, ¿no? Sí. Gracias. Y es que, bueno, Pilar, mi pregunta es de que, bueno, ¿qué libro de los que tú has escrito, ya sea antes o ahora, se ha demorado como mucho más tiempo, ya sea como en proceso o en investigación? Los de historia. Ese es el más complicado, porque además hay muchas versiones de la historia. Y a veces también algunos toman partido por un lado y por el otro, entonces hay que leer mucho, mucho, mucho para uno empaparse y poder contarlo más cercano a la verdad. La verdad muy difícil de encontrar, pero sobre todo de cosas pasadas, ¿no? Que no tiene la oportunidad de hablar con alguien, hola, venga Bolívar y cuénteme cómo fue, no, porque ya se murió. Entonces hay archivos, hay 1000 libros, entonces me demoro mucho leyendo y tratando de organizar una historia que sea atractiva para los niños, porque no es solamente yo conocer la historia y contarla, si la cuento plana, es que en el siglo XIX hubo 8 guerras, no sé qué, no sé cuántas, todo como datos y datos, necesito anécdotas, y para eso toca leer, y leer, y leer, y leer, pero es muy interesante, me gusta mucho. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Que el libro me gustó mucho, tiene una enseñanza muy bonita y estoy muy feliz, pero muy feliz de conocerte. Pues me gustó como estar acá y verte, de estar acá. Y la pregunta es, ¿qué te inspiró a ser escritor? Ay, ¿qué me inspiró a ser escritora? Te voy a contar la historia que conté solamente un poquito, que fue en un barco. Yo estaba en un barco oceanográfico, iba a ser la última crónica, porque yo contaba la verdad, nunca me salía de la verdad, una crónica sobre los cayos de Rocador, Quitasueño y Serranilla, que están allá lejísimos en el mar, tan cerca a Nicaragua, que estamos en una pelea legal por esas islas y por el mar. Entonces, el capitán del barco era muy serio. Era un barco oceanográfico, es decir, que tenía 3 laboratorios para estudiar la riqueza de los océanos. Es maravilloso. Yo ya era mamá, entonces yo conocí el barco, me pareció fascinante y quería que mi hijo me acompañara un día, y le pregunté al capitán, y el capitán, que era muy serio, me dijo: aquí nunca se sube un niño porque los niños molestan mucho y no dejan trabajar. Entonces a mí me dio una rabia, ¿no te parece? Que era de rabia. Sí, claro. Miren, los niños tan juiciosos, súper juiciosos, mírenlos aquí tan juiciosos. Y las niñas acompañan a trabajar a sus papás para ayudarles y dar. Eso, ¿cierto? Claro. Entonces me dio tanta rabia que el capitán me dijo: nunca se sube un niño. Inmediatamente me dieron ganas de escribir una historia de una niña que hacía una pequeña trampita y subía a un barco oceanográfico. Y ahí nació Socaire, el capitán loco, que es mi primer libro. Y ya cuando uno empieza, como que va encontrando historias en todas partes y las quiere contar. Yo seguí viajando como periodista, y en mis viajes de periodista salían historias. Por ejemplo, La estrella que le perdió el miedo a la noche es un libro que nació porque me encontré en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en un pueblo palafítico, a un niño que le tenía miedo al agua. Entonces me inventé una historia para quitarle el miedo.
Entonces así, sigo viajando, sigo encontrando o sigo sorprendiéndome con cosas que aprendo de la historia y las quiero contar. Muchas gracias. ¿A ti? Ay, tan bella, gracias. Es muy increíble la oportunidad que tengo yo para hacerme una pregunta a esta señora tan importante para mi país. Tan lindo, gracias. Y mi pregunta es, de esos viajes que has hecho por Colombia, esos viajes tan bonitos, ¿qué has aprendido? He aprendido que no nos conocemos, que no tenemos ni idea cómo es Colombia, ¿no? Eso me sorprende. Eso he aprendido. He aprendido que es un país donde hay mucha injusticia, mucha desigualdad. Y hay mucha gente maravillosa que no ha tenido oportunidades de estudiar, ni de aprender, ni de realizar sus sueños. Entonces eso también he aprendido. Y he visto el horror de la guerra también en mis viajes, porque me tocó cubrir conflicto. Entonces, como dije al comienzo, he visto lo bueno, lo feo, lo bonito y lo malo de este país. Y es lo que le cuento a los niños en mis libros. 13 libros claramente tienen que ver con Colombia. Aunque todos han nacido, salvo uno, todos han nacido en cosas y hechos que he conocido en el país, así sean de fantasía. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. No, gracias por responderme. No, Alani, ¿cómo estás? pues, bien. Yo te quería preguntar que primero que nada, que el libro es todo muy bonito, que tiene una enseñanza muy bonita y pues eres una gran escritora. Y pregunta es, de las experiencias que has vivido en todo este tiempo, ¿cuál fue la que más te marcó? Uy, yo creo que las que más me han marcado por el dolor ha sido los de la violencia, la guerra. Ver a los niños en medio de la guerra es muy cruel, es muy duro. Eso es lo más duro de todo, yo creo. Lo que más me ha marcado el corazón y la vida y que uno dice, no puede ser que esto haya pasado, ¿no? Es lo más duro. Pero de todo lo demás es que la belleza del país lo asombra a uno, la inteligencia, los proyectos de la gente por allá lejos, sin ningún apoyo, también lo asombran a uno. Desde cada viaje traigo algo metido en mi mochilita, ideas, sueños, nombres, ¿no? Y eso es muy bonito. Gracias por tu pregunta. Hola. Hola, mi nombre es Mauricio. Hola, Mauricio. Mi pregunta es, tú dijiste que tenías un libro de historia. ¿Qué te inspiró a hacer el libro de historia y cómo fue la experiencia para hacer el libro de historia? Uy, te voy a contar. Ese libro de historia lo escribí porque como yo tengo un libro que se llama Colombia, mi abuelo y yo, que es como la geografía de Colombia en forma de cuento, mucha gente me decía, Pilar, ¿cuándo va a escribir en la historia? Y yo decía, no, eso es muy complicado, eso es muy difícil. Uy, no soy capaz. Y finalmente empecé y me encarreté con la historia porque descubrí que yo no sabía absolutamente nada de historia. Y empecé a investigar y a investigar y a investigar y a leer y a leer y a leer y eso empieza uno una cosita así, quiere seguir leyendo y no quiere parar de leer porque hay mucho por aprender. Entonces yo con lo que hago con esos libros es leer mucho y como resumir lo que yo pienso que le puede interesar a un niño. Por ejemplo, yo hablo mucho de los piratas. Yo no sabía que los piratas, yo pensaba que solamente en el Caribe, Cartagena, Santa Marta, Río Hacha, y entraron también por los ríos. Y yo no sabía que Gonzalo Jiménez de Quesada también lo mandaron a que no entraran los piratas por el río Orinoco. Entonces ahí hubo una cantidad de historias que yo no tenía ni idea que habían pasado y me encantó descubrir. Entonces las cuento. Mi pregunta es, ¿qué te hubiera gustado aprender de Colombia que no hayas podido aprender? Uy, tantas cosas. Yo creo que me gustaría estudiar más todos los procesos de paz, ¿no? Porque han fracasado en el siglo XIX, como tuvimos tantas guerras, hubo muchos intentos de paz, muchas promesas de cambio, de todo, y no se lograron. Me gustaría profundizar un poco más en ese tema. Me da gusto conocerte, soy Santiago, y mi pregunta es, ¿los mundos son producto de tu imaginación? No, todos los niños de este libro son de verdad, verdad. Lo único, y lo cuento ahí en la introducción, algunos niños, la historia es solo con un niño que me contó su vida, por ejemplo, de Niña del Llano. Yo llegué a ese internado indígena y yo, por una idea falsa que uno tiene de que hay roles femeninos y masculinos, yo juraba que el niño que iba a encontrar era un niño auténticamente llanero. Y mi sorpresa fue encontrar que la más llanera de todo el colegio era la niña. Entonces coleaba, montaba en el caballo, todo. Era la auténtica llanera, además una niña que parecía todo menos que fuera capaz de hacer ese tipo de trabajo, era una belleza de niña. Entonces esa historia es solo ella. Pero por ejemplo, los niños del Putumayo me reuní con varios
todos contaron historias y armé un solo personaje del niño. Además decidí desde un comienzo, porque la editora me dijo, Pilar, usted conoce todo el país, usted lo puede escribir. Eso no, lo que le falte lo busca por internet. Le dije, no, necesito ir y hablar con los niños. Conozco todo, yo había estado, por ejemplo, con los Nukak Maku, cuando los sacaron de su territorio grande, que los sacaron los armados, estuvieron en un campamento en la selva, metidos en la selva, allá estuve escribiendo un artículo, después había ido al sitio, ahora se me olvidó el nombre, no sé qué bonito, ahí pegado a San José del Guaviare, ahí estuve con ellos y escribí otro artículo, pero yo no me había centrado en los niños, entonces yo dije, yo no lo puedo escribir, yo no me voy a inventar lo que una niña Nukak piensa. Entonces me fui a San José del Guaviare y busqué a una niña, que es Mónica Nukak, y con lo que ella me contó y lo que yo ya sabía de ellos, pude armar la historia. Y decidí que todas las historias se contaban en primera persona, para respetar algo que también nos hace diferentes, pero nos enriquece, eso es el lenguaje, ¿no? Tenemos palabras distintas, tenemos palabras que en una zona las decimos y el niño de otro sitio no sabe qué es. Entonces por eso el libro también tiene un glosario en la parte de atrás que me parece muy bonito. Eso fue una idea de la editora, no mía, que dijo un día, hola, no, hagamos un glosario. Le dije, perfecto. Y quedó así. ¿Te gusta esa idea del glosario? De las palabras. Gracias. Los libros caminan y tejimos una conversación que nos ha llevado a caminar muchísimo. Y pues Pilar también entregamos un auditorio que es un auditorio que está muy receptivo a tu lectura. Ay, qué belleza. Muchísimas gracias. Y me acuerdo, fue en este salón que se hizo lo de la Comisión de la Verdad. En este mismo y cerramos todas las cortinas y todo, sí. Que fue un evento muy lindo. Ayer, parte del auditorio que hay ahí comenzó entonces su primera clase de Cátedra para la Paz. Y hace un año hicimos aquí un cierre de evento donde hicimos una actividad. Algunos estudiantes de décimo estuvieron aquí presentes. Ay, tú estás. Y digamos que aquí se están tejiendo muchísimas cosas jóvenes. Entonces, Pilar, bienvenida, ¿sí? Aquí hay jóvenes de octavo, jóvenes de noveno, de décimo, y estamos pues muy receptivos a tu presencia aquí. Yo empecé a escribir porque empecé a descubrir un país que nadie me había contado en el colegio. Yo fui periodista 40 años, entonces tuve la oportunidad de viajar por todos lados y ver lo bueno, lo bonito, lo feo, lo malo de este país. Y yo ya era mamá cuando empecé a viajar, entonces yo le contaba a mi hijo. Entonces así nacieron libros como Colombia, mi abuelo y yo, Así vivo yo, que fue el que leyeron hoy los niños más pequeños. Tengo 21 libros y la mayoría, 13 de ellos claramente tienen que ver con Colombia, porque es lo que he conocido. Entonces uno escribe lo que le dan ganas de contar, ¿no? Entonces a mí me dan ganas de contar lo que veo en el país, porque siento que no nos conocemos, que no nos leemos. Y parte de toda esta guerra en que hemos estado envueltos, toda nuestra historia, desde el momento en que tratamos por primera vez de ser una república, siempre el que piensa distinto lo matamos. Esa es como la constante de nuestra historia. Entonces, me encanta que ustedes lo estén leyendo, me siento muy honrada. Era lo que yo quería, mostrar un país, contarle a los niños y a los jóvenes cómo es Colombia, en lo bueno, en lo bonito, en lo malo, en lo feo, porque Colombia, mi abuelo y yo, es como la geografía, que es espectacular. Y Así vivo yo es mostrar esa riqueza cultural que tenemos a través de la vida de los niños, de 11 historias de vida. Y tengo 3 de la guerra porque realmente es algo que vi a los niños sufrir en medio del conflicto, porque yo cubría conflicto para un periódico español. Entonces nosotros somos mucho más severos al juzgar a un niño que va a la guerra que a un político que se roba la plata que debía llegar al campo y que de pronto hubiera impedido que muchos se fueran a la guerra. Entonces, no sé, me encanta que lo lean, porque además ustedes son los que van a cambiar este país, porque los viejitos ya no lo hicimos. Entonces ustedes son los que tienen que tener conciencia de dónde tienen los pies puestos, así vayan a estudiar arquitectura, en lo que vayan a estudiar. Uno desde lo que es y lo que hace, contribuye a construir un país, ¿no? Y es importantísimo que conozcamos nuestra realidad, nuestra historia. Ahora estoy encarretada con la historia, estoy escribiendo la historia de Colombia para niños y jóvenes, y he descubierto unas cosas que yo digo, hola de mí, porque eso no me lo contó nadie cuando era chiquita. Si yo hubiera sabido todo lo que sé ahora, por ejemplo, del siglo XIX, yo hubiera sido una mejor periodista, una mejor persona, una mejor ciudadana. Pero no, hasta ahora de viejita estoy aprendiendo. Entonces, qué chévere que ustedes desde ya estén en ese proceso de conocer su país. Yo creo que nos toca, nos tenemos que conocer, nos tenemos que leer
y Colombia es una variedad inmensa y todos tenemos algo que contar y que aportar. Ojalá que les haya servido de algo haber hecho esta lectura. Yo me quedo con lo que me han dicho algunos niños que han leído esta historia y me dicen, por ejemplo, una niña un día toda emocionada me decía, Pilar, gracias por sacarnos de la burbuja. Una niña de un colegio de niños muy ricos. Casi siempre en los colegios que he estado con este libro, o con Crecimos en la Guerra, que también es sobre el conflicto, me dicen, Pilar, ¿qué podemos hacer para que eso no se repita? Entonces, eso para mí es una señal de que les ha tocado el alma, que ese libro les ha hecho cosquillitas y que no pasó como inadvertido. Entonces, para mí son señales, pero los que me tienen que contar son ustedes. ¿Qué piensan y qué les dejó esta historia de estos dos amigos? Y eso de que diga, muchos dicen, uy, de eso no se habla. Muchos niños que han vivido en zona de conflicto, en las casas no se hablaba de eso. Y yo pienso que de eso precisamente tenemos que hablar. Si nosotros no conocemos la realidad de la guerra, la barbarie de lo que significa una guerra, porque es escandaloso aquí en Cafarnaúm, si no conocemos eso, nunca, jamás nos vamos a comprometer con la paz. Porque si vemos la guerra en blanco y negro, uy, eso que pasa allá, que los maten a todos, esos guerrilleros espantosos, mátenlos, ¿no? Si los vemos desde aquí, si pensamos que es que nosotros somos los buenos, y yo digo, bueno, hemos sido tan buenos, hemos permitido que este horror pase en Colombia y somos buenos, y los de allá son malos, ¿no? Son los malvados, acábenlos. Entonces, si pensamos y simplificamos el conflicto a eso, nunca vamos a cambiar el país. Entonces, nosotros tenemos que de verdad mirar qué es la guerra, ¿no? Y por qué han existido tantas guerras en el país, de dónde nacen los grupos armados, ¿no? Todo eso lo tenemos que entender. No podemos pensar que es que las FARC son unos monstruos espantosos, y yo les digo a veces a los niños, y llegaron en helicóptero, nos los botaron un día, un helicóptero pasó y dijo, esos colombianos malvados, chun, les mandamos unos malvados que se llaman FARC o ELN. Pues no, hay una historia, hay un porqué, siempre hay un porqué. Entonces tenemos que repasar esa historia y entender y aprender y tratar de rectificar todos los errores que hemos cometido, que ha cometido la clase dirigente y nosotros como pueblo por no protestar, creo yo. Entonces yo sí pienso que es urgentísimo hablar de eso. Además, porque ustedes ven la guerra, en mi época, yo nací en plena violencia de mitad del siglo pasado, no había terminado. Entonces mi abuela nos escondía en los periódicos cuando salían esas historias del corte franela y todo eso, mi abuela nos la escondía. A mí me llegó la televisión a los 6 años y había una televisión en la casa y el que controlaba era o la abuela o el papá. Entonces apenas empezaba lo de las noticias de violencia, apagaban. Y uno podía vivir alejado de la realidad y enterarse, hola, de verdad eso pasó ahora me estoy enterando de cosas que pasaron cuando yo era niña. Y yo no sabía, porque además el país no sabía. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para vivir en una burbuja? Es imposible casi, porque la guerra está en la televisión, una guerra distorsionada, pensaría yo, creo yo. Nos muestran una faceta, sí, pero no se profundizan en realidad, que es el conflicto colombiano, pero lo ve uno por internet y ustedes tienen preguntas. Yo siempre me encuentro con las preguntas más inteligentes de los sardinos, las más brillantes, las más profundas, que me dejan conmovida, me las han planteado los niños y los jóvenes. Los niños saben mucho más que nosotros sobre la realidad y los adultos nos hemos encargado de no hablar y no tener confianza con ellos en este tema y en otros. Entonces no se habla de sexualidad, no se habla de género, porque de eso no se habla. No, eso yo no pregunto, yo no hablo, yo no digo. Entonces ustedes tienen la ventaja de que tienen unos profes súper pilos que les hablan de todo. Hay colegios donde no. Y dicen, yo no me leo ese libro porque, no, eso no. Mejor allá guardadito en una caja, que es lo que están haciendo en Estados Unidos, que es una vergüenza, ¿no? Libros que hablan de género, fuera. Libros que hablan de migración, fuera. Como si la realidad uno la pudiera borrar así, ¿no? Es estúpido y es absurdo. Entonces, yo creo que es súper importante que nos leamos y que escuchemos a todos, al guerrillero, al paramilitar, al soldado, a todos. Eso que está haciendo la JEP, ojalá todos hubiéramos tenido la oportunidad de escuchar esos encuentros, ¿no? Y ver, por ejemplo, eso, porque he visto a Timochenko así como avergonzado de lo que hizo a un soldado, diciendo qué vergüenza, con armas del Estado matamos a civiles, y a paramilitares también diciendo qué vergüenza, qué pena, pido perdón. Y uno dice, vamos a seguir haciendo eso, matándonos y luego agachando la cabeza y diciendo
pido perdón cuando la gente está muerta, ya no la podemos reparar, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es poner fin a la guerra y la única manera es conocer la realidad de la brutalidad de la guerra, que la guerra es brutal aquí en Cafarnaúm, porque si hay una guerra, yo entro, si aquí por A o por B quedamos involucrados en una guerra, inmediatamente tenemos unos enemigos a los que tenemos que matar primero, porque si no, los enemigos nos matan a nosotros. Eso es la guerra. Yo veo, por ejemplo, me encanta ver películas de como ver la parte humana de la guerra, entre comillas, ¿no? Entonces una vez una película de unos submarinos alemanes en la época de la Segunda Guerra Mundial, entonces uno ve el submarino alemán y esos felices porque hundieron a un inglés, uy, la berraquera, héroes, se abraza, todos jóvenes, héroes, y de pronto aparecen 4 alemanes y los rodean y empiezan esos sardinos a sudar, a llorar, a llamar a la mamá, a orinarse en los calzones porque eso pasa del terror. Entonces ellos se achican. Pues claro, pero qué alegría matar al otro, pero hay de que me toquen a mí, ¿no? Entonces la guerra es una monstruosidad. Yo miro a los de Ucrania ahora, sardinos como ustedes de un día para otro, se convirtieron en matones. Y empezaron a matar. ¿Habían pensado en coger un arma y matar? No, nunca. Y aquí nosotros, por toda la historia, por 1000 intereses que hay detrás, entonces nuestros jóvenes campesinos terminan muriendo en la guerra. ¿Es eso justo? No, no es justo. Es una vergüenza. Entonces tenemos que tener claridad, conocerlo y hacer preguntas. Y qué chévere que en el colegio ustedes puedan preguntar, uy, anoche vi en televisión tal cosa, eso, profe, es verdad, eso no sé qué, porque también tenemos que aprender a mirar la manera como nos manipulan a través de la información. Y eso, y porque no nos podemos, es que a veces como no miramos al otro, no hablamos, sino miramos este pedacito del mundo, de acuerdo a lo que pienso, no me entero de lo que pasa a este lado y de una vez los borro de la lista, los borro. Y esa exclusión es la que nos ha llevado a matarnos siempre, a pensar que lo que yo pienso y lo que yo digo es lo único válido. Y pues no, nadie es Dios, ni nadie tiene la verdad revelada, y la única manera de encontrarnos es hablando, dialogando y aceptando también que este es un país de privilegiados y que eso tiene que cambiar, porque el país es de todos, no de unos pocos. Pero digamos que fue muy interesante, me gusta eso, me gusta haber tenido la oportunidad de pensar desde joven el país y ver cómo lo podíamos mejorar, pero es que en vez de mejorarlo empeoramos, o yo no sé, pero es que no sé qué nos pasa, ¿no? Es que es el egoísmo, y además ahora con todas las nuevas tecnologías todos somos demasiado metidos en nuestro mundo, yo con yo y nada más, ¿no? Entonces así nunca vamos a construir un país de verdad, que sea justo y donde quepamos todos, que sea de todos. Pero nos quedamos con lo primero que sale, ¿no? Entonces eso, mejor dicho, hay que leer y leer y leer, estar informado, saber de historia, de geografía, de todo, porque uno si sabe un poquito de todo, empieza a dudar, no, eso no puede ser porque aquí, pues si uno no sabe nada, uno repite como una lora, y más, y por eso tenemos esa visión tan sesgada de la guerra, ¿no? Y siempre, y me referiré a muchos jóvenes, y siempre se los he dicho a los de las anteriores generaciones, los de más atrás y los de más atrás, pero todos, absolutamente todos, tenemos que colaborar con algo, de una manera, ¿no? Pero realmente los que tienen opción de cambiar el país son ustedes, los que están en la universidad también, los que ya van a tomar las riendas del país. Y me encanta ver a jóvenes, otra vez digo la palabra empoderados, que son buenos políticos, que son buenísimos escritores, que están escribiendo cosas que digo, mire qué chévere, es la generación que va a tomar las riendas de Colombia. Los viejitos ya pasamos a la historia. Esa es la realidad. Y ya si hicimos o no hicimos, ¿no? Y ya tratamos de hacer cosas y no lo cambiamos. Eso es verdad. Yo estuve feliz, por ejemplo, con la Constitución del 91. Yo vi en un salón porque la cubrí. Yo decía todo, había guerrilleros, todo el mundo estaba ahí, sentados. Sindicalistas, ¿no? Entonces los sindicalistas, yo los tuve que entrevistar a puerta cerrada en la clandestinidad porque los mataban. Entonces yo vi eso y yo lloré de la emoción. Dije, qué chévere, qué alegría, ¿no? El país cambió. Pues no, no ha cambiado. Entonces seguimos, yo he ido de frustración a alegría, alegría a frustración. Y sigo manteniendo la esperanza, y la esperanza a mí me la dan los jóvenes. Porque es que los viejitos, de eso te digo, yo ya no me puedo lanzar a la candidata de presidencia, no puedo. Ustedes sí, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces yo es hacer lo que uno pueda, y desde viejita seguir haciendo esto, que es encontrarme con los jóvenes, hablar, hacer mis libros,
por ejemplo, en la historia que me toca leer millones de libros, yo digo, nadie se va a poner a leer todos los libros porque me fascina la historia y yo hago un pequeño resumen de lo que me parece que puede ser más importante que un joven sepa sobre el siglo XIX, donde no hicimos sino matarnos. Eso que conté del barco, ¿te acuerdas? Que el capitán me dijo que no podía ser ese niño. Y ahí me volví escritora. Entonces ya empecé a mirar el mundo de otra manera. Como hay cosas que me llaman la atención y se volvían historias, ¿ves? Ya cambia uno. Ya no era periodista, era una persona que podía contar más allá. Perfecto. No, a ti muchas gracias. ¿Te gustó, Miguel? Señora, sobre la pregunta es alguna vez recibiste críticas o sí, críticas en español. Ah, es que yo escribí para España, para un periódico español, pues yo escribí desde acá. Pero las veces que he ido a España no he sentido ningún problema. Pero mi nieta vivió un tiempo allá y sí sintió un poquito. Ahora se está volviendo muy, como que desprecian a Latinoamérica. El mundo se está volviendo muy agresivo, ¿no? Y como que todo el mundo, nadie quiere que llegue nadie extraño porque sienten que les van a quitar el pedacito de pan. Eso es muy feo. Ella alcanzó a sentir eso. Yo no. Agradezco muy linda pregunta. La verdad, pierde la inocencia. Yo creo que lo más terrible es uno perder la inocencia ya tarde. Decir, hola, ¿y a mí por qué no me contaron eso? ¿Qué es lo que pasa en todas las situaciones? Entonces, por ejemplo, tú quieres saber la verdad de todos. Es como algo natural al ser humano. Si un novio tienes el amor perdido de tu vida, se adoran y un día el tipo desaparece y no dice, hola, es que sabe que me enamoré de otra, es que sabe que me desilusioné. Cualquier explicación. Tú necesitas saber que te digan, ¿cierto? Y eso no es perder la inocencia, es saber la realidad. Entonces, que después descubras que es que el otro tenía una novia siempre para él, a ti te da más rabia. Si lo hubiera sabido a tiempo, no te hubiera herido tanto. Tú tienes que saber la realidad del país, por todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Es una obligación casi de nosotros. Y uno lo tiene que ir aprendiendo, porque a mí, por ejemplo, un niño de 6 años, llegué a un colegio, a un libro de chiquitos, La estrella que le perdió el miedo a la noche, era de primero primaria. Y un chino súper inquieto, me preguntó de todo. Y al final, me acuerdo que cruzó los brazos así y me dice, bueno, Pilar, ahora háblanos de la guerrilla. Y yo dije, bueno, pues sí, le voy a hablar de la guerrilla. ¿Quieres saber de la guerrilla? Le cuento lo que yo pueda contarle a un niño y se lo explico, ¿cierto? No le voy a decir lo mismo que le digo a ustedes. Pues no, sería muy bruta. Entonces, uno tiene que saber en qué país, y no descubrir un día. Es que hay gente que, por ejemplo, cosas absurdas. Una amiga mía hace poquito me dijo, cuando yo estaba en el colegio no sabía que había indígenas en Colombia. Lo descubrí en la universidad y me dio mucha rabia con mis profesores y con mis papás, ¿no? Descubrir cómo es el mundo. Uno tiene que, poco a poco uno va descubriendo. La infancia, ¿qué es? Uno ir descubriendo el mundo, ir haciendo preguntas. Por eso los niños es todo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es tan bonita esa etapa, ¿no? ¿Por qué? Y uno les va dando respuestas. ¿Por qué se matan? ¿Por qué hay guerra? Los niños preguntan porque lo ven en televisión, ¿no? Entonces, yo creo que realmente no somos inocentes. En este país no puede haber niños inocentes frente a la guerra. A mí las cosas más claras sobre la guerra me lo han dicho niños. Una niña de 10 años, hablando de la limpieza social, me dijo, en un barrio donde hay limpieza social, me dijo, a mí me da mucha rabia. Entonces ella me empezó a hablar, aquí hay limpieza, bueno, me dijo todo. Y me dice, y a mí me da mucha rabia, porque limpieza tiene que ver con basura, y nosotros no somos basuras, somos seres humanos. Una niña de 10 años, porque vive una realidad, vive en medio de la guerra, vive en medio de que sube un carro y mata a sus amigos, sin explicación a los jóvenes. Entonces eso, y la otra parte, ¿cómo hago para entender? Yo creo que uno tiene que oír. Para mí lo más importante es escuchar a la gente, sentarme y oírlos. Para escribir este libro me demoré mucho tiempo, yo me hice amiga de ellos en el año 2000, el libro la primera vez salió en el año 2000 y pico, y yo era metida con todas esas historias en la cabeza, y cada día oyéndolos, porque si yo escucho a un sardino que acaba de salir de la guerra, casi siempre salen los hombres, dicen, uy, yo era el duro en la guerra, yo cogía la HK-40 no sé qué y disparaba y eso no sé qué y mataba 20, y salen como héroes de la guerra, ¿no? Como el macho que mató. Y poco a poco van cambiando el discurso y se van dando cuenta de que eso no es normal. Y van cambiando. Entonces, si yo hubiera escrito un libro, cuando apenas los conocí, el libro sería otro. Entonces, yo los oí mucho tiempo, fui amiga, ahora sigo siendo amiga, pero digamos en una época muy amiga, muy cercana, los acompañaba a cosas cuando eran muy jóvenes, los acompañaba a ir al médico, y yo iba oyendo. Y fue metiéndome las historias y por eso pude escribir el libro. ¿Ves? Entonces es escuchar,
y respetar al otro. Cuando hice los niños raspachines, sí, los vi cómo preparaban el morral para ir a raspar coca, me subí con ellos en la canoa cuando se fueron al cocal. Es verlos, es como estar ahí uno grabando y viendo la vida de ellos para poderla contar. Y por eso decidí contarla en primera persona, no yo como un ser de la ciudad que mira ahí como desde arriba a los que están allá abajo, sino de ellos son los que nos cuentan la vida. Y para hacerlo tuve que oírlos mucho tiempo, muchos años, y acompañarlos en su casa, en un sitio. Yo estuve en varios sitios con ellos, oyéndolos, escuchándolos y sintiendo mucho que fueran soltando y mostrándome su alma.